Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Ciru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 18. Campo mágico. Los cambios bajo la luna no atrajeron la atención de Ril. Estaba disfrutando mucho de su batalla con la chica de cabello carmesí. Dos invitados no invitados se metieron en el tranquilo bosque. Ril, como un elfo, se movía rápidamente entre los árboles, y cada vez que pasaba junto a un árbol, brotaban enredaderas. Nancy lo siguió de cerca, su gran espada de roca cortando constantemente las molestas enredaderas. «Ven a perseguirme, rápido, rápido». Ril se rió alegremente, pisoteando fuerte y trepando rápidamente a un árbol alto. Su pincel barrió los colores de su paleta, y la tinta marrón apareció en el aire mientras salían disparadas varias estacas de madera retorcidas y retorcidas. Otro golpe del pincel y un repentino vendaval blanco envolvió las estacas de madera. El viento arrastraba espinas de madera, y las estacas se aceleraban y giraban con el viento. Magia de pintura, estacas superpuestas de sombras de madera y un vendaval violento. Nancy miró el vendaval y las estacas de madera que se dirigían hacia ella, hundió su gran espada en el suelo y golpeó el puño contra la tierra. Magia de la tierra, losa de piedra agrietada. El suelo se agrietó instantáneamente como una telaraña, los árboles se balancearon y cayeron, y bloques cuadrados de tierra sobresalieron y flotaron en el aire, bloqueando los ataques del vendaval y las estacas de madera. Los bloques de tierra se hicieron añicos, y en el vendaval disipado, se esparcieron tierra fina y astillas de madera. Nancy levantó la gran espada del suelo hacia adelante, y aparecieron varios bloques cuadrados de tierra más. Sacando su gran espada, golpeó los bloques de tierra uno por uno, enviándolos estrellándose hacia la ubicación de Ril. Los pesados bloques de tierra parecían no pesar nada en sus manos. Ril saltó hacia adelante, aterrizando en los bloques de tierra. Los bloques que chocaban violentamente se sentían como un tobogán bajo sus pies mientras avanzaba felizmente. Diversión, diversión, dame más. Nancy empujó con los pies, usando el poder de la tierra, y blandió su espada ferozmente contra Ril en los bloques de tierra. La espada de piedra brillaba con una barra amarilla brillante. En un instante, los bloques de tierra gigantes apilados se partieron en dos y cayeron hacia abajo. Enredaderas y madera nudosa aparecieron de repente en el aire. Varios golems de madera estaban escondidos entre el caótico entorno. Guiados por el pincel, atraparon Ril y crecieron y se extendieron continuamente hacia arriba. Pintando magia, bosque de serpientes danzantes. La madera nudosa y las enredaderas bailaban juntas, entrelazándose. Nuevas ramas brotaron de sus bifurcaciones. Desde la distancia, parecían un enjambre vicioso de serpientes mordiendo y corriendo hacia adelante. Resonó un silbido. Nancy blandía la espada de piedra en la mano, cortando constantemente los árboles que la atacaban, pero no podía soportar las numerosas ramas nudosas y enredaderas, ni su desventaja de no tener dónde esconderse en el aire. Quedó atrapada por los árboles, fue arrastrada directamente desde el aire y cayó al suelo junto al lago. Ril emergió lentamente del bosque, de pie sobre un golem de madera. La hierba brillante de la linterna se balanceaba con el viento. Mirando a Nancy, que luchó pero no pudo escapar de la jaula, murmuró: «Se acabó». Se golpeó la barbilla con el dedo índice, reflexionando sobre la reciente batalla. «Todavía siento que falta algo, mi inspiración todavía está un poco apagada. ¿Qué podría ser? Tan difícil de pensar». Un sonido metálico de una espada llamó su atención. Ril miró hacia el lago donde estaba Vallen y se rió en voz alta. ¿Es eso real? Usando la magia cuchillas mi curilla extremas para la velocidad extrema de las cuchillas, Vallen cortó repetidamente a los guerreros de las sombras solo para que reaparecieran del lago oscuro. Luego apuntó a la luna negra en el cielo. Después de cortar esa luna negra con su Sanian, los guerreros oscuros muertos de hecho no reaparecieron.
Cuando le cortaron la cabeza al último guerrero de las sombras, el agua del lago volvió a su brillante resplandor azul, y el aire húmedo tenía un aroma fresco. Vallen corrió rápidamente por la superficie del lago, pasando peces saltando fuera del agua. La hoja de Sanian brillaba con ondas. Rill también atacó de nuevo. Su pincel, cubierto de pintura, hizo que los golems de madera brotaran ramas gruesas y nudosas que atravesaban el agua del lago y la luz de la luna reflejada, estallando. La hoja, arremolinada con agua azul, atravesaba continuamente los árboles. Vallen saltó de un lado a otro, corriendo hacia Rill. Bajo la luna brillante, la figura empuñando una espada en el lago y los árboles danzantes eran tan hermosos como un cuadro. 70 metros, 60 metros, 55 metros, 30 metros, hasta 25 metros. A medida que los dos se acercaban, Rill sintió agudamente un indicio de peligro. Siento que algo se acerca. Los coloridos grimorios a su alrededor comenzaron a cambiar rápidamente. Vallen dejó de blandir su espada, pero su movimiento hacia adelante no cesó. Extendió su mano izquierda, y todo su maná se derramó en ese momento. Zona de maná Fukuma Mikuriya. Las barras de desmantelar y cortar comenzaron a cortar frenéticamente en un radio de 25 metros alrededor de Vallen. Árboles, hierba, agua del lago, todo estaba siendo cortado por las barras. La hierba voladora y las astillas de madera eran como polvo. Rill balanceó su pincel en el instante en que llegaron las barras, usando magia de pintura. El escudo de Doranru. Innumerables escudos estándar con un patrón de cruz en el centro separaban el entorno, envolviéndolo en capas como una bola de hierro. Las barras golpeaban continuamente los escudos, chisporroteando y resonando. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, la efusión de maná palideció el rostro de Vallen. A medida que el escudo de Doranru se arruinó por completo, las crecientes barras cortantes se detuvieron gradualmente. Esta batalla parecía estar llegando a su fin. Un bando había liberado maná hasta su límite, pero no había causado ni un solo daño al otro. El resultado fue obvio. Los cortes de Vallen eran demasiado débiles, no lo suficiente como para atravesar la defensa del oponente. Necesitaba más fuerza, cortes más afilados. ¿Tenía alguno? Por supuesto que lo hizo. El Sanian de Vallen ya no estaba en su mano en algún momento. El Slash, imbuido de maná y mejorado por el Mikuriya Sanian, voló a una velocidad extrema. Esta huelga fue como una luz blanca. Al mismo tiempo, Nancy, tendida en el suelo, se había liberado de la restricción del nudoso bosque. Con una percepción de maná extremadamente delicada, extendió la mano y liberó magia hacia esa luz de la espada. Ni siquiera esperaba que fuera tan suave. En solo un instante, maná cubrió perfectamente el Sanian de Vallen. Tierra Mikuriya magia combinada, espada de meteorito de piedra, primer destello. Piedras moteadas y tierra aparecieron de repente en la hoja de Sanian. La luz blanca se oscureció. En el momento en que la tierra y la arena se desprendieron, Sanian reveló una nitidez sin precedentes. El escudo del Doranru roto fue cortado directamente. Rill balanceó su pincel, y surgiendo maná dio a luz azul cielo y carmesí. Heladas escalofriantes y llamas ardientes aparecieron simultáneamente. A medida que descendía la punta del pincel, la luz de la cuchilla chocó con las llamas y la escarcha. La onda expansiva de la explosión provocó un vendaval. Sanian atravesó la obstrucción, forjando un elegante linaje, luego cayó al suelo como un meteoro. ¿Tuvo éxito? Nancy, tendida en el suelo, miró la figura en el centro mientras el vendaval se dispersaba gradualmente y preguntó. Vallen, completamente agotado de maná, yacía tranquilamente en las aguas poco profundas donde el lago se encontraba con el suelo. El agua fría del lago le bañaba suavemente. La alta temperatura de su cuerpo se disipó gradualmente y una sensación de comodidad se extendió por su corazón. Vallen miró la luna brillante en el cielo y murmuró. Quieto, perdido, Rill miró la herida de espada en su brazo cortada por Sanian. Mientras su pincel se balanceaba, los grimorios se voltearon rápidamente. Pintando magia, luz de los parientes del espíritu del árbol. Una falda verde se balanceaba detrás de él, transformándose en una figura humana. El exuberante cabello verde caía naturalmente, y la luz verde curativa emanaba continuamente de las palmas del espíritu del árbol. La herida en la mano de Rill desapareció lentamente.
La piel de Nancy, atravesada por la madera nudosa, comenzó a sanar. Las heridas de espada de Vallen, infligidas por los guerreros de la sombra, también se curaban continuamente. Bajo la luz de la luna, Rill, sosteniendo su pincel, tenía un tímido rubor en la cara. No pudo evitar exclamar a Vallen y Nancy. Vallen, Nancy, ustedes dos son increíbles. Yo, como líder, ni siquiera pude bloquear ese último ataque. ¡Qué vergonzoso! Oh querida, parece que además de pintar, también necesito esforzarme un poco. No puedo dejar que mis compañeros de equipo me superen. Diciendo esto, los ató suavemente a los dos con magia de pintura. La luz curativa del espíritu del árbol todavía irradiaba. Rill les entregó a cada uno de ellos una hoja de papel, de aproximadamente 4K de tamaño. ¿Qué es esto? Un regalo por unirte al grupo. Vallen tomó el papel que Rill le entregó y lo miró. Era una pintura al óleo. Bajo la luz de la luna, la figura empuñando una espada en medio del remolino del agua era excepcionalmente hermosa. Pero, este tipo realmente tuvo el tiempo libre para pintar durante una batalla. Maldita sea, todavía estoy demasiado débil. Capítulo 19. La brisa fresca en la cima de la montaña soplaba suavemente, y las estrellas en el cielo eran tan densas como granos de plata. Cuando Vallen y los otros dos terminaron su batalla y regresaron a la base del escuadrón Ciervos Aguamarino, ya era tarde. Las herramientas mágicas utilizadas para iluminar todavía brillaban en el pasillo, su brillante luz blanca brillaba débilmente con halos de colores. Las cartas de juego estaban esparcidas sobre la mesa y el sofá, pero los miembros del escuadrón Ciervos Aguamarino no se veían por ningún lado. Era probable que ya se hubieran acostado a esta hora. Rill simplemente les indicó que descansaran bien antes de regresar emocionado a su habitación con su pincel. Walter, el mayordomo, se hizo cargo, condujo a los dos a sus habitaciones y, mientras caminaban, les presentó el diseño de la base a Vallen y Nancy. Este es el pasillo lateral, generalmente utilizado para los descansos de la tarde y el café. La luz del sol entra cálidamente a través de las ventanas del piso al techo entrelazadas con enredaderas, lo que lo hace muy cómodo para descansar. Arriba, en el segundo piso, por aquí está la biblioteca, la sala de estar en el segundo piso también es una sala de estar, allí están las casas de baños y los baños. Oh, claro, hay baños separados para hombres y mujeres, así que recuerda no mezclarlos. Vallen siguió a Walter y de repente preguntó. Señor Walter, ¿dónde está la cocina? Como chef, naturalmente necesitaba conocer su lugar de trabajo y su entorno de inmediato. La cocina de la base está al lado. Aunque las comidas de los caballeros mágicos suelen ser preparadas por mí, Walter mostró un atisbo de sonrisa incómoda. Hiekai realmente espera que pueda entregarle las tareas de la cocina, pero como viste hoy, él no parece muy adecuado para eso. Parece que ese tío es muy persistente a la hora de cocinar, murmuró Nancy, profundamente impresionada por el plato mortal que había hecho el tío calvo. Eso no es todo, Walter se acarició el bigote en la comisura de la boca y explicó. Hiekai llegó al Ciervos Aguamarino el mismo año que el joven maestro Rill, por eso estoy bastante familiarizado con él. Tiene una hija de 6 años. Debido a su trabajo con los caballeros mágicos, su hija ha sido cuidada por su esposa sola durante mucho tiempo. Durante unas vacaciones recientes, cuando su esposa estaba enferma y él estaba cuidando a su hija, de repente se dio cuenta de que ni siquiera podía cocinar una comida decente para su hija. Entonces, desde principios de este año, ha estado practicando diligentemente su cocina, con la esperanza de prepararle personalmente una cena para ella en su cumpleaños pronto. Es el deseo de un padre. Nancy asintió, así es como es. Por supuesto, Hiekai generalmente me pide consejos de cocina y ha comprado libros de cocina en privado para practicar, pero los resultados no son los ideales, creo que a veces el esfuerzo no es suficiente. Se necesita un poco de talento. Es lo mismo con todo. Después de hablar sobre Hiekai, Walter volvió al tema de la cocina. Él dijo. Si ir al lado es demasiado problema y solo quieres simplificar algo, hay una pequeña cocina en el pasillo principal del primer piso. Fue preparado por los caballeros mágicos para cuando Hiekai cocine. El equipamiento es bastante básico. Recuerda limpiar después de ti mismo cuando termines. Bien.
Al abrir la puerta de la habitación, Walter ya había llevado a Nancy al tercer piso. Al presionar el interruptor de la herramienta mágica junto a la puerta, se encendió la luz incandescente. Vallen escaneó la habitación. Las paredes celestes con varios patrones de peces lo hacían sentir como si estuviera en un océano interminable. No necesitaba pensarlo dos veces para saber de quién era la obra maestra. La habitación no era estrecha, era muy espaciosa. A diferencia de las literas para varias personas en la iglesia, era una habitación individual con cama, armario y escritorio, todos los muebles básicos estaban allí. La ropa de cama y la higiene parecían haber sido arregladas recientemente, probablemente por el señor Walter. No se veía mal. Después de descansar un rato en la habitación, Vallen comenzó a organizar sus pertenencias. Ropa, pantalones, frutas, semillas de plantas, y algunos condimentos alimenticios de su paquete. Encontraría un lugar para plantar las semillas una vez que se estableciera. Los condimentos de la comida debían colocarse en la cocina más tarde. El escritorio se apoyó contra la ventana y, a través del cristal, pudo ver el cielo nocturno ilimitado afuera, adornado con estrellas y una luna plateada. La vista nocturna desde la cima de la montaña era bastante hermosa. La brisa fresca entró por la ventana y Vallen tomó un bolígrafo para comenzar a escribir una carta. Aparte de la magia, realmente no había nada interesante en este mundo. Nada de teléfonos móviles, computadoras, mucho menos películas o juegos. En resumen, había muchas menos actividades de ocio que en Blue Star. Al igual que ahora, probablemente solo eran las 9 o las 10 en punto, y la mayoría de la gente ya se había quedado dormida. En cuanto a por qué estaba escribiendo una carta, las personas en la iglesia, con quienes había vivido durante más de 10 años, eran su familia. Habiendo vivido en un orfanato en su vida anterior, apreciaba especialmente este afecto ganado con tanto esfuerzo. Después de unirse a los Caballeros Mágicos, naturalmente quería compartir esta alegre noticia con todos. Los otros dos muchachos probablemente estaban haciendo lo mismo. Su carta era muy larga, detallando su viaje después de salir de la aldea de Aje, sus experiencias al ingresar a la capital, como los precios caros y las frutas novedosas pero de sabor ordinario. Algo de eso fue sobre el examen de los Caballeros Mágicos, y la gran batalla con el capitán del escuadrón inmediatamente después de unirse al escuadrón Ciervos Aguamarino. Aunque perdió, recibió un regalo del capitán del escuadrón. En resumen, escribió lo que se le ocurrió, compartiendo libremente sus experiencias. Algunas personas parecen inaccesibles y no les gusta hablar, pero en realidad, una vez que se abre cierta válvula, hablarán sin cesar. Casualmente, Vallen era una de esas personas. La punta del bolígrafo raspaba continuamente el papel, haciendo un crujido. Deteniendo su mano cansada, Vallen guardó el borrador de la carta, con la intención de encontrar tiempo para devolverla. Luego, su mirada se posó en el regalo que Rill le había dado, y pegó la pintura en el escritorio, pensando que algún día debería enmarcarla cuando tuviera tiempo. Tomando algunas mudas de ropa, la puerta de la habitación se cerró en silencio. La casa de baños estaba muy caliente. Había que decir que el trato en los Caballeros Mágicos del capitán del escuadrón de Caballeros Mágicos era realmente bueno. Incluso tan tarde, el baño todavía estaba lleno de agua caliente. Toda la casa de baños parecía haber sido sometida a un tratamiento especial con magia para los cambios de agua y temperatura. Al principio, Vallen no había considerado los beneficios. Solo había reflexionado sobre los pros y los contras de los 4 escuadrones de Caballeros Mágicos que lo habían elegido. Luego tomó su decisión. Aunque Jack, el capitán del escuadrón de la Mantis Verde, era un plebeyo, tenía un temperamento violento y su escuadrón de Caballeros Mágicos tenía la mayor cantidad de miembros, por lo que la competencia seguramente sería feroz. Las orcas azules eran aún peores. Su actual capitán de escuadrón era un tipo que haría cualquier cosa por dinero, y los miembros del escuadrón también se jugaban trucos sucios entre sí. Difícilmente un escuadrón normal de Caballeros Mágicos. Las opciones restantes fueron el Ciervo Aguamarino y el Pavo Real Coral, que también fueron un gran dilema. Pensándolo bien, todos los asuntos, grandes o pequeños, en el escuadrón Pavo Real Coral fueron manejados por el capitán del escuadrón Vice, un miembro de la realeza pomposo y narcisista.
Si se unía allí, seguramente enfrentaría dificultades. Por lo tanto, Balin eligió el ciervo aguamarino de Ril. ¿Qué tipo de escuadrón de caballeros mágicos era el escuadrón de caballeros mágicos de un joven maestro? Todo dependía de la suerte. Después de lavarse el pelo, Balin yacía tranquilamente en la bañera, apoyado contra la pared. En el placer que le puso la piel de gallina, sintió que su elección era bastante correcta, al menos a juzgar por la experiencia de su primer día. La fatiga y la aflicción retrocedieron gradualmente en el baño. Disfrutando del ambiente confortable, su estómago, sin darse cuenta, comenzó a protestar. Balin recordó entonces que, aparte de la fruta que compró en el mercado esa mañana, no había comido nada en todo el día. De mala gana, salió de la casa de baños, tomó los condimentos de su habitación y se dirigió a la pequeña cocina en el pasillo principal del primer piso. La herramienta para encender fuego era un dispositivo mágico pequeño y redondo. Miró a su alrededor y vio ollas y cuencos, un poco de arroz frío, algunas zanahorias, y cebollas. Estas eran cosas que Balin nunca había visto en la aldea de Age. Después de pensarlo un poco, decidió cocinar algo simple. Lavó las zanahorias, peló las cebollas, colocó la palma de la mano sobre ambas y activó barra espaciadora, cortándolas en cúbitos al instante. Recordando cómo él y Asta habían asaltado un nido de pájaros de camino a la capital, dejando algunos huevos sin comer, luego batió 4 huevos. Justo cuando estaba preparando los ingredientes, alguien bajó de repente del piso de arriba. Era Nancy, la chica de cabello carmesí que se había unido a los caballeros mágicos con él hoy. Sus ojos eran brillantes, sus labios rojos y sus dientes blancos, y sus rasgos eran tan delicados como siempre. Después de bañarse, vestía un camisón blanco, pero su piel clara parecía incluso más blanca que la ropa que vestía. Balin no pudo evitar pensar en un término de tendencia de su vida anterior, piel clara de tonos fríos. A diferencia de su apariencia elegante y heroica con la armadura plateada durante el día, la Nancy actual tenía más encanto de niña. Tú, dos. Ambos hablaron casi simultáneamente, luego se detuvieron al mismo tiempo. Nancy tampoco parecía haber esperado que Balin estuviera allí. Después de un momento de vacilación, Balin habló primero. Tengo hambre, así que estoy cocinando algo para comer. ¿Tú también? Gruñido, un sonido extraño rompió el incómodo silencio entre ellos. Balin de repente se rió entre dientes suavemente. Ciertamente no pudo haber sido él. Un rubor se extendió por el rostro de la niña. ¿Quieres que haga más para que podamos comer juntos? Balin invitado. La niña pensó por un momento, asintió instintivamente y luego sacudió rápidamente la cabeza. De repente recordó lo que había sucedido cuando llegaron por primera vez al escuadrón ciervos aguamarino esa noche. El momento en que Balin comió ese plato mortal frente a todos y su amistoso intercambio con el tío Calvo, aunque Nancy no confiaba en su propia cocina, definitivamente era mucho mejor que un plato mortal. Lo haré yo mismo. Está bien. Balin no estaba seguro de por qué ella asintió y luego negó con la cabeza, pero como ella lo dijo, él ya no pensó en eso. Te daré el lugar tan pronto como termine. Será rápido. Nancy encontró un asiento y se sentó en silencio. Aunque Walter había mencionado que había otra cocina al lado, ninguna de las dos parecía ser del tipo diligente. El aceite en la sartén se calentó lentamente hasta que estuvo ligeramente ahumado. A medida que se elevaba un ligero humo, Balin vertió rápidamente la mezcla de huevo. Los huevos se expandieron instantáneamente al entrar en contacto con el aceite caliente, y sus bordes se volvieron de un hermoso color dorado. Rápidamente los rompió y los freyó con una espátula. Una vez que quedaron grandes y esponjosos, los sacó. Agregó un poco más de aceite base a la sartén, luego vertió las cebollas y zanahorias picadas y las frió a fuego medio. El agua de las cebollas se evaporó, liberando su dulzura, y su apariencia cambió de firme a suave y translúcida, y sus bordes adquirieron gradualmente un atractivo color caramelo. Un aroma cálido, rico y dulce comenzó a llenar la cocina. Nancy olió el aroma, que parecía muy diferente de lo que había imaginado. Huele tan bien, ¿qué está haciendo? Su mirada involuntariamente se volvió hacia Balin. Las cebollas estaban doradas y ligeramente carbonizadas, y las zanahorias picadas se habían ablandado.
Ballen subió un poco el calor de la herramienta mágica y luego vertió el arroz suelto en la sartén. Lo presionó hacia abajo con la espátula, salteándolo rápidamente, asegurándose de que cada grano de arroz entrara en contacto con la sartén caliente y el aceite. El arroz crujió y reventó ligeramente en la sartén, volviéndose suelto y distinto grano a medida que pasaba el tiempo. Algunos granos incluso rebotaron en los costados de la sartén. Roció salsa de soja hecha de frijoles negros fermentados y bayas moradas a lo largo del borde de la sartén, luego fríe rápidamente todo de manera uniforme, permitiendo que la salsa cubra uniformemente los granos de arroz. El arroz instantáneamente se volvió brillante y atractivo. Espolvoreó un poco de sal y luego volvió a verter los trozos de huevo tiernos previamente salteados en la sartén. Los huevos, el arroz y las cebollas se mezclaron bien. Ballen sirvió el arroz, adornando el arroz frito con algunas enredaderas de nubes verdes comestibles para decorar. El arroz frito de otro mundo estaba oficialmente listo. Al mirar el arroz dorado y aceitoso, la boca de Nancy no pudo evitar hacerse agua. ¿Qué hiciste? Su significado parecía bastante obvio. En el reino del trébol, aunque el arroz era un alimento básico, no era tan popular como el pan o los pasteles. La escasez de varios condimentos significaba que los platos salteados eran poco comunes. En cambio, los productos cárnicos fritos eran más frecuentes y su sabor era uniformemente agridulce. Ballen dudó por un momento. Las cebollas de color ámbar y los grandes trozos de tierno huevo amarillo emitían una fragancia exótica. Él murmuró: «Hazlo, ¿quieres probar algunos?» «Sí». Esta vez, la respuesta de la niña fue firme, sin la menor vacilación, y ya tenía una cuchara agarrada en la mano. Jeje, la boca de una mujer, en la mesa del comedor, después de ofrecer una oración, Nancy dijo: «Voy a comer». Metiendo una cucharada de arroz frito en la boca, los ojos de Nancy se iluminaron instantáneamente. Después de eso, sus movimientos nunca se detuvieron y siguió murmurando. Parecía que ella estaba diciendo: «Delicioso». El poder del deseo fluyó silenciosamente y se activó la mágica bendición del dios de la cocina. El poder mágico de Ballen mostró signos de elevarse y abrirse paso. Bajo la luz brillante, los dos comieron tranquilamente su refrigerio nocturno, sin charlas ociosas, solo reverencia y añoranza por la comida. En poco tiempo, el arroz en los platos desapareció. Nancy y Ballen se recostaron en sus sillas, satisfechas, frotándose la barriga. Después de descansar un rato, Nancy golpeó a Ballen, que estaba a punto de levantarse para lavar los platos. En sus palabras, dado que había comido gratis, las tareas restantes debían dejárselas a ella. Ballen, naturalmente, no tenía motivos para negarse. Después de decirle a Nancy que descansara temprano, regresó a su habitación. «Descansa temprano», la niña también respondió con una sonrisa. Acostado en la cama después de comer, Ballen no se durmió rápidamente. No era porque le preocupara aumentar de peso por comer de noche, sino porque no pudo evitar recordar su batalla con Rill antes. El resultado de la batalla fue claro. Todavía tenía una brecha significativa en comparación con el capitán del escuadrón de los caballeros mágicos. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, los muchachos que estaban a punto de aparecer eran tan fuertes como, o incluso más fuertes que, el capitán del escuadrón de caballeros mágicos. Los 8 brillantes generales del reino diamante, el ojo del sol de medianoche, los elfos reencarnados, la palabra diablo del alma, la triada oscura del reino espada, y finalmente, el jefe supremo, Lucius Ogratis, el rey mago del reino del trébol, con 2 almas en un solo cuerpo. Una fuerte sensación de crisis brotó dentro de él. No quedaba suficiente tiempo. Tenía que fortalecerse. 6 meses de entrenamiento habían solidificado sus cimientos. Aparte de la experiencia que se obtendría en la batalla, aún necesitaba completar varios pasos importantes. 1. Aumentando su poder mágico. 2. Fundir y forjar los utensilios de cocina restantes. 3. Aprendiendo y aplicando barra espaciadora y zona de maná. Ya se habían usado 4 páginas de su grimorio, y tenía planes para las 2 restantes. Qué lástima, si tan solo su grimorio fuera un poco más grueso. Por supuesto, sería genial si pudiera despertar a 2 grimorios como Juno. La noche pasó sin decir una palabra. Capítulo 20. Un día tranquilo.
A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas cubiertas de hiedra hacia la base del escuadrón Aquader, Cesc, habiendo terminado de lavar los platos, bajó las escaleras, atraído por un aroma fragante. Su nariz puntiaguda se movió ligeramente mientras murmuraba: ¿Qué hizo Walter hoy? Huele tan bien. El tío Hiekai en realidad no cocinó por una vez, eso es genial, al menos no tendré que volar en mi escoba para comprar el desayuno a primera hora de la mañana. Cesc estaba algo complacido. La mesa del comedor en el pasillo ya estaba llena de gente comiendo, y después de un rápido escaneo, parecía ser el último en sentarse. En serio, Francis, no me llamaste para desayunar, casi me lo pierdo. Cesc se quejó, agarrando sus cubiertos por un costado. Se sentó en una silla vacía a la mesa, mirando la comida, que parecía bastante novedosa. No era el desayuno tradicional de pan y carne asada. Eran platos de los que no había visto mucho. Arroz espeso mezclado con sopa, no el arroz cocido habitual, más como arroz empapado en agua. Junto a él se colocaron varios platos pequeños, que desprendían aromas especiados y ácidos. En el otro extremo de la mesa, también había pan extraño, blanco y de aspecto suave, completamente diferente del pan duro dorado habitual. La comida desconocida hizo que Cesc dudara un poco en comenzar, pero cuando el aroma se apoderó de él y vio a todos, incluido el capitán Rill, comiendo con entusiasmo, se relajó. Sacó un tazón de papilla de un tazón de cerámica, tomó algunas guarniciones y comenzó a comer. El sabor era peculiar al principio, pero no difícil de aceptar. De hecho, era sorprendentemente delicioso. Tomó un pan, dio un mordisco y brotó jugo. El pan tenía un relleno, los ojos de Cesc se iluminaron. Después de eso, él, como Francisco, que no había respondido, se centró en la comida de la mesa, devorándola frenéticamente. Minutos después, eructos satisfechos resonaron por el pasillo. Cesc, contento, se recostó en su silla. Todos los demás también habían terminado de comer, y casi no quedaba nada sobre la mesa. Se volvió hacia un lado y preguntó: Walter, ¿cómo llamas a esto que preparaste esta mañana? Es realmente delicioso, ¿cómo es que nunca te había visto hacer esto antes? Todavía resistiéndonos, ¿eh? Walter, vestido con un traje elegante, se limpió la boca. El desayuno de hoy no fue preparado por mí. ¿Tú no? Cesc estaba atónito. Pensando que Walter estaba bromeando, se rió entre dientes, un poco bromeando. ¿Podría ser que el tío Hiekai haya hecho el desayuno hoy? No seas ridículo. Cuando sus palabras cayeron, nadie a su alrededor refutó, y la atmósfera se calmó. ¿Por qué no dices nada? Podría ser, realmente lo logró. Los ojos de Cesc se abrieron de par en par. Frágil miró a Cesc seriamente y asintió. Aunque también me parece un poco extraño, el desayuno de hoy fue preparado por él. Justo cuando ella hablaba, Hiekai y Vallen entraron desde afuera, llevando comida que no había estado en la mesa. Fideos. ¿Por qué están comiendo tan rápido hoy? Al mirar las sobras en la mesa del comedor, Hiekai se sorprendió un poco. Volvió la cabeza para mirar los fideos que sostenía. Iba a preguntarte si no te gustaban estos, si querías probar los fideos que cociné. Los fideos blancos estaban cubiertos con un caldo rico y reluciente, con verduras verdes y chuletas grandes, fritas y fragantes. Incluso con solo mirarlos, se notaba que sabían excelentes. Esto era completamente incomparable con la sopa de insectos hervida que hizo ayer. Era como el cielo y la tierra. Pero estos fueron hechos por la misma persona. Cesc no sabía si estaba soñando o si el tío Hiekai había sido poseído repentinamente por un espíritu. Mientras reflexionaba, los muchachos de la mesa del comedor, ya llenos, se sentaron erguidos de nuevo, con expresiones serias. Por favor, dame un poco. Ante la deliciosa comida, no había posibilidad de resistencia. Cesc también levantó su cuenco. Yo tampoco estoy lleno todavía. Hiekai, popular por primera vez debido a la comida, estaba extremadamente feliz. Distribuyó lo que tenía a todos, parado allí sonriendo tontamente, olvidando por completo que él mismo no se había comido. Después de una mañana ajetreada, Vallen se sentó, listo para comer sus fideos, pero se detuvo debido a la mirada persistente a su lado.
La dueña de esos ojos brillantes y curiosos era Nancy, la chica que anoche había comido la mitad de su arroz frito. Vallen naturalmente guardaba rencor por esto. Cubrió su cuenco con la mano, torció lentamente su cuerpo y guardó su comida. Pero la mirada detrás de él era como una sombra, así que no pudo evitar preguntar, ¿quieres un poco también? Nancy miró los fideos en el tazón. El cuenco del tío Hiekai antes no era suficiente para compartir, y cuando llegó a ella, no quedaba nada. Ella tampoco lo había probado. Fideos cubiertos de caldo, de hecho, ella todavía quería un poco. Después de algunas dudas, ella asintió. Vallen dividió a regañadientes los fideos sin comer en 2 porciones, incluso las chuletas de carne se dividieron uniformemente. Aunque se mostraba reacio a desprenderse de la deliciosa comida, la sensación de su magia, pariente del chef Dios, aumentando constantemente su poder mágico era bastante buena. El poder de los deseos que recibió de los miembros del escuadrón Ciervos Aguamarino se estaba transformando continuamente en su propio poder mágico. ¿Hiciste este desayuno, verdad? Nancy preguntó de repente. Vallen sorbió sus fideos y negó con la cabeza. Solo di un poco de orientación en la cocina. El tío Hiekai hizo la mayor parte del trabajo aunque había participado mucho. No había otra manera. Para un tipo terco que no distinguía el azúcar de la sal y solo sabía guisar verduras con agua, incluso solo estar de pie y guiarlo requirió un gran esfuerzo, y algunas cosas que tuvo que hacer él mismo. Al escuchar esto, Nancy probablemente entendió por qué el tío Hiekai se había transformado de un asesino culinario en un gran chef. Resultó que tenía un maestro a su lado. Después del desayuno, la dorada luz del sol se inclinó sobre el sofá. La gente jugaba a las cartas, leía manga, dormía, los relajados miembros del escuadrón Ciervos Aguamarino presentaban un marcado contraste con la remilgada y apropiada Nancy. Vallen también se sentó tranquilamente en el sofá, descansando. Habiéndose despertado antes del amanecer, no había descansado bien. ¿Alguien quiere venir a pintar conmigo? Rill, sosteniendo un pincel, invitó felizmente a los miembros de su escuadrón, pero nadie en la sala respondió. Nadie quería competir con un capitán, aunque fuera con el pretexto de pintar. Entonces, Rill, con una expresión desconsolada de estar abandonado, salió solo. Nancy levantó débilmente la mano y preguntó. Después de unirnos a los caballeros mágicos, ¿no tenemos misiones o cosas que hacer? Simplemente permanecer inactivo en la base de esta manera. No lo haré. Todos los miembros del escuadrón Aquader la miraron, y Nancy finalmente bajó la mano, avergonzada. No habrá ningún problema, y siempre ha sido así. Frágil dejó sus cartas y respondió a la pregunta. La mayoría de las misiones de los caballeros mágicos son asignadas directamente por el Rey Mago al capitán del escuadrón de los caballeros mágicos, quien luego asigna el personal apropiado para llevarlas a cabo. El escuadrón Ciervos Aguamarino es uno de los más especiales entre los 9 escuadrones de caballeros mágicos. Debido a que la mayoría de los antiguos miembros de los Ciervos Grises se convirtieron en caballeros imperiales del Rey Mago, el escuadrón Aquader no ha tenido muchos miembros en los últimos años. Además, el capitán Rill, debido a su corta edad y personalidad, no ha recibido atención especial del Rey Mago, lo que ha resultado en menos misiones asignadas. Esto nos ha llevado a estar siempre muy ociosos. Así es, así es. Gusen tiró grandiosamente un 4 de su tipo, 4 ases, anunciando que estaba fuera y agregó. No hemos estado en una misión durante mucho tiempo. La última vez que finalmente obtuvimos una misión, el vicecapitán aburrido y Arig la aceptaron, así que calculo que volveremos a descansar durante mucho tiempo. Sesk también murmuró. Si es una misión, probablemente será dentro de 1 o 2 meses, ¿verdad? Esto es mucho mejor que la mantis verde. Con tantos miembros, tienen más tareas, desde lidiar con los restos del reino Spade hasta perseguir pequeños ladrones en la ciudad. No querrías gastar mucho esfuerzo solo para atrapar a un pequeño ladrón en un día caluroso, ¿verdad? Y no te preocupes, incluso sin misiones, todavía hay un salario. Con respecto a unirse a un equipo vago, no tener nada que hacer y, sin embargo, recibir un salario gratuito, ¿qué se debe hacer? La niña reflexionó seriamente sobre esta pregunta. Si estás realmente aburrido,
Puedes jugar a las cartas conmigo o tomar una siesta, por supuesto, si quieres practicar magia o limpieza, nadie te detendrá ni te molestará. Siempre y cuando no afecte a otros. Este fue el consejo final de los miembros senior del escuadrón Aquader a los miembros junior. Al mediodía, después de terminar el almuerzo en cooperación con el tío Hiekai y cosechar una ola de poder de los deseos, Vallen tomó el palo de escoba volador que recibió al unirse al escuadrón y abandonó la base. El poder mágico en su cuerpo, como un arroyo, se había comprimido al borde de un gran avance. Estimó que en aproximadamente un mes, su poder mágico se abriría paso, y para entonces, el poder mágico en su cuerpo debería ser suficiente para rivalizar con las élites entre la realeza y los nobles. Montando su escoba voladora, Vallen se dirigió al sur hacia la biblioteca real en la capital real. Como caballero mágico, podía tomar prestados libros libremente. Estanterías altas se extendían desde el piso hasta el techo, apiladas con libros de todos los tamaños y colores. Para pedir prestados libros de los estantes más altos, había que usar una escalera. La magia estaba prohibida dentro de la biblioteca. No había mucha gente aquí. Solo unas pocas figuras se podían ver vagamente en el espacioso interior. Vallen buscó libros a propósito, buscando los materiales restantes que cumplieran con los requisitos para refinar y templar sus utensilios de cocina. Los libros de la biblioteca estaban especialmente categorizados. Los libros de naturaleza similar se agrupaban en su mayoría, lo que facilitaba mucho que las personas los encontraran. Desafortunadamente, él no tenía la sabiduría de la reina de corazones, de lo contrario, no estaría aquí. El tiempo pasó lentamente y las sombras debajo de las estanterías se alargaron. Vallen confirmó tentativamente los materiales para todos los utensilios de cocina excepto Slayer. Después, Vallen fue a la fragua más grande de la capital real. El aliento caliente del horno carmesí emanaba de adentro, y sintió el intenso calor incluso antes de entrar. Esta también era la tienda de materiales más grande de la capital real. Fue recibido por el dueño de la fragua, un hombre musculoso con el mismo peinado que el tío Hiekai y una barba rojiza en la mandíbula. El personal lo llamaba jefe Eugene. Eugene tomó la lista de materiales que Vallen le entregó, luego miró la capa de los caballeros mágicos en su hombro y respondió: aquí tenemos hierro refinado. En cuanto a los otros, muchos de los que ni siquiera he oído hablar. Recuerdo que pediste basalto. Aunque no lo tenemos aquí, sé dónde encontrarlo. Después de que Vallen pagara hábilmente por la información, Eugene reveló los detalles. En el Reino Común, un pueblo llamado Moart, creo. Eugene reflexionó seriamente. Sí, Moart. Aunque el reino del trébol es rico en recursos, cuando se trata de recursos mineros, es muy inferior al reino del diamante. Este pueblo llamado Moart se encuentra junto a varias áreas mineras domésticas importantes, y el basalto se encuentra entre los minerales excavados allí. Escuchando a Eugene, Vallen de repente se dio cuenta de algo. Si estuviera buscando materiales para armas, podría ser mucho más fácil en el reino diamante. Desafortunadamente, ahora no conocía a nadie del reino diamante y no podía ir allí. Se preguntó si tendría la oportunidad de conocer a alguien del reino diamante más tarde, después de gastar todo su dinero en comprar media lata de hierro refinado. Vallen fue a un rincón sin tripulación. Dibujó a Slayer de su grimorío. En el momento en que Slayer tocó el hierro refinado, el hierro fluyó como líquido plateado, envolviendo la hoja. Después de templar con el material original, el tronco del árbol de madera de hierro y una gran cantidad de hierro fino, la hoja materializada había completado la mitad de su temple. Si Slayer lanzara un slash ahora, su poder probablemente sería el doble del de los slashes habituales de Vallen. También se encontró la dirección del material del segundo utensilio de cocina, basalto. Vallen, que debería haber estado feliz por estas dos cosas, de repente no pudo hacerlo. Después de trabajar duro durante medio año, sus bolsillos habían vuelto a su estado previo a la liberación de la noche a la mañana, y cualquiera se sentiría un poco vacío por dentro. A continuación, todavía necesitaba ganar dinero. Por la conversación de Nancy con los miembros del escuadrón Aquader esa mañana, parecía que los caballeros mágicos no tendrían muchas tareas o misiones en los próximos días.
En lugar de estar inactivo en la base, sería mejor trabajar en privado y ganar algo de dinero. Entonces, por la tarde, Vallen salió de la capital real y montó su escoba voladora hasta Jica, una bulliciosa y diversa calle del mercado en el Reino Común. Con sus excelentes habilidades culinarias, Vallen fue contratado como jefe de cocina en un restaurante llamado Jasmine con un salario por hora y rápidamente presentó sus platos exclusivos. Y ese día, el restaurante Jasmine, que siempre había tenido un negocio mediocre, comenzó a mejorar lentamente. Pensó que su trabajo a tiempo parcial iría bien, pero inesperadamente, al tercer día de ingresar al restaurante, llegaron los problemas. Y la persona que causó este problema fue alguien con quien Vallen estaba bastante familiarizado. Grace Uleía, su oponente durante el examen de selección de los Caballeros Mágicos. El tipo al que los examinados llamaron Madera Fantasma sedienta de sangre, pero que fue golpeado contra una pared por el único golpe de Vallen y finalmente falló en la selección de los Caballeros Mágicos. Se preguntó si se trataba de problemas intencionales o de un encuentro casual,